Buenas tardes, compañeros. Soy Luz Salinas y voy a presentar Geopolítica del narcotráfico, centrándose en opioides y cocaína. Mi objetivo general es señalar los puntos económicos, políticos, sociales donde influye el narcotráfico de opioides y cocaína entre México, Colombia y Estados Unidos, así como reconocer la relación de distribución y producción de México y Colombia relacionada con los narcóticos de opio y cocaína, revisar las medidas que se han tomado por ambos países para combatir la distribución y consumo de opioides y cocaína, señalar los principales grupos delictivos que distribuyen y producen cocaína y opioides que se encuentran en ambos países, y reconocer las posiciones geográficas de las rutas de narcóticos entre Colombia, México y Estados Unidos. El narcotráfico de sustancias ilegales actualmente es un problema internacional que ha ido en aumento en los últimos años, dañando la integridad humana para quienes la consumen y violando los derechos humanos incluso hasta para las personas que no la consumen, ya que genera tensiones entre los diferentes grupos delictivos que llegan a la violencia masiva dentro de los países que se encuentra esta actividad. Una lucha por el poder en donde los actores que lleguen a su público, que es Estados Unidos, tendrán mejores ganancias y más campo de producción. Y Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país con números altos en adicciones de sustancias relacionadas con opio y cocaína. En la última década ha tomado medidas para disminuir esta problemática, entre las cuales fue crear organismos para colaborar con los países que surten este mercado ilegal, así como también para prevenir el uso de dichas sustancias. El problema surge debido a la demanda elevada de opioides y cocaína por parte de la sociedad estadounidense, y la demanda tiene dos puntos de surgimiento: la época posterior a Vietnam, donde muchos militares regresaron con adicciones, principalmente por el opio, y la segunda surge en el 2006-2012, cuando las farmacéuticas inundaron los mercados con derivados del opio y su legal obtención por parte de la sociedad americana. Las sustancias ilegales han transformado de alguna manera el mundo que hoy conocemos, ya que interfieren en contextos económicos, sociales y políticos. El despliegue tecnológico de nuestro siglo ha sido clave tanto para perfeccionar sustancias como la creación de nuevas. Dos factores son clave para el alcance de esta: la globalización y el mercado. De las primeras sustancias psicoactivas podemos encontrar el opio, que se comercializaba por Gran Bretaña desde India, Persia, a Asia y Europa en el siglo XVIII y XIX. Después de 100 años de la expansión de sustancias psicoactivas en Europa, con el 85% de control comercial, la Primera Guerra Mundial cambiaría este paradigma, dejando a Gran Bretaña atrás, debido a que el poder se centró en Estados Unidos y el opio se empezó a percibir como una sustancia adictiva y usada por los estratos más bajos de la sociedad. Los primeros tratados antinarcóticos fueron la primera Convención de Sustancias Ilegales, que sería en 1919, donde la sección 295 del Tratado de Versalles describiría los usos ilegales del opio. Con la Organización Mundial de la Salud en 1948 comienza una nueva era en donde comienza el procedimiento de clasificación de drogas y donde se firmaron dos protocolos, dentro de los cuales incorporarían algunas drogas sintéticas. En 1960, que es la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, en 1961, este será el texto que instale la prohibición definitiva sobre las drogas a escala universal. De la misma participaron 77 países y para 1990 era ratificada por 133, entre los cuales pone énfasis en la cocaína, el opio y el cannabis. Las drogas sintéticas legales seguían siendo de libre venta y comenzaban a crear hábito, y aún se desconocían las consecuencias de su uso. La droga que generó mayores alarmas fue la heroína, principalmente en Estados Unidos, dada la expansión del consumo de sus tropas militares en Vietnam. Nixon se caracterizó por ser el pionero en comenzar la guerra contra el narcotráfico y lanzó una campaña contra las plantaciones turcas en 1972,
y la consecuencia fue el efecto globo. ¿Qué es el efecto globo? El efecto globo es cuando en una parte del mundo prohíbes alguna sustancia, como existe todavía la demanda y se incrementa esta más, se genera que en otros espacios se realice dicha producción o dicha actividad. Y eso fue lo que pasó, surgiendo dos nuevos actores en el panorama internacional en cuestiones de opio y cocaína, que serían México y Colombia. Pero en México y Colombia en realidad no hacen los plantíos, sino que los plantíos vienen específicamente de Ecuador, Bolivia y Perú, para que sean elaborados en Colombia y de Colombia se transporten a México, donde en México los cárteles se encargan de la distribución y de su entrada a Estados Unidos. Este es un desglose de cómo las hojas de coca se transforman en cocaína y cómo llegan a su destino final con el valor de la materia prima hasta el producto final. La pasta de coca se cultiva en Perú, Bolivia y en menor cantidad en Ecuador con un valor de $500 el kilo. Y la pasta se transforma en Brasil y Colombia, donde tiene un valor de $1,500 o más. De ahí sale haciendo escalas a Centroamérica y finalmente llegando a México, en donde al final en Estados Unidos a precios de $20,000 y $30,000 el kilo, mientras que si se llega a Europa cuesta de $40,000 a $60,000 el kilo. Los traficantes que se quedan con una menor cantidad de droga la mezclan con sustancias tales como lactosa, anfetaminas, talco, y vienen dejando una ganancia neta entre $80,000 y $90,000, en las cuales los traficantes ganan un 400% de su precio principal. Como ya mencioné antes, estas son las principales rutas y en el mapa se puede señalar que los plantíos están entre Perú, Bolivia y Brasil, Colombia y México, y aquí siguen, como ven las flechas, de Colombia va para México, que es una ruta principal, y de México llega a Estados Unidos. Y este es el desenglose de cómo llega a los países y cuáles son las rutas principales. El destino de todos estos productos es Estados Unidos y se ha vuelto un problema que quiere erradicar la política exterior de dicho país. Para ello se han creado planes en los cuales interviene con el gobierno tanto de Colombia como de México. El primero es el Plan Colombia, que consiste en la transferencia de tecnología de punta para erradicar dichos problemas, también como inteligencia electrónica y rastreo satelital que posibilitan el éxito del nuevo instrumento con el objetivo de garantizar la hegemonía de Estados Unidos en Sudamérica y en América. Y la reconversión política y militar Latinoamérica hacia la lucha contra las antidrogas. Esto quiere decir que ayudan al gobierno militar y lo entrenan para la lucha de las drogas. El Plan Mérida, que no solo constituye México, sino también varios países de Centroamérica, entre los cuales se encuentra Belice, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Entre ellos también se crearon organismos que ayudarían a la fuerza militar de estos países para el combate de las drogas, ya que por México el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos entra por la frontera de México. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en el contexto económico, anualmente se tiene estimado que el comercio ilícito de drogas mueve alrededor de $320 millones, según la Agencia de Drogas de la ONU, donde la cocaína cuenta con 70 millones, los opiáceos 64 millones y las drogas sintéticas 44 millones. El 50% de las drogas del mundo provienen de Colombia y el consumidor principal con un 40% es Estados Unidos, según la 1DC o el reporte de drogas internacional. La alianza entre narcotraficantes colombianos y mexicanos les permitió a los colombianos ser los proveedores mayoristas de cocaína en México y también permitió que estos últimos profundizaran sus redes de contacto y distribución de cocaína en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína y derivados de opioides? Esto se debe a la crisis de opioides del 2006 al 2012 generada en Estados Unidos, donde el mercado de Estados Unidos
o las farmacéuticas de Estados Unidos inundaron con 76 millones de píldoras de oxicodona e hidrocodona que fueron despachadas entre el 2006 y 2012 y que los envíos continuaron incluso después de que el gobierno les advirtió a las compañías sobre el incremento y el uso inapropiado de estos medicamentos. Entre las compañías que se destacan que hicieron caso omiso de esto fueron McKesson Corp, Walgreens, Cardinal Health, American Zuckerberg, CVS y Walmart. Bueno, como ya mencioné esto, se puede decir que muchos estadounidenses tenían el acceso fácil a estas píldoras que no solo son para curar el dolor, sino también causan éxtasis y dan una función en el cerebro donde te da felicidad y es adictivo. Como lo mencioné antes, no se sabía qué tanto daño causaban hasta estas épocas. Bueno, en conclusión, podemos decir que las políticas que ha hecho Estados Unidos han reducido los plantíos de cocaína y han hecho cambios económicos, pero esta reducción de plantíos en Colombia que se generó, como ya lo mencioné, hizo otro efecto globo, dando mayormente espacio en el mundo de la cocaína a Perú, Bolivia y Ecuador, generando pues que aunque haya una reducción, sigue habiendo demasiada demanda y esto ha incrementado también precios. La demanda a las empresas farmacéuticas se niega a pagar porque estas tienen miedo de que tengan un quiebre, en lo cual hasta ahorita Estados Unidos no ha llegado a un acuerdo porque les quiso dar quiso que el gobierno les diera 19 millones de dólares para los daños, pero estas se niegan y entonces está llegando a un acuerdo en el que den 32 millones, pero por quiebre las empresas farmacéuticas no lo quieren hacer. Y pues como lo que saben que vivimos hoy en día es una crisis económica, esto ha generado que existan nuevos cultivos y que muchas personas, tras quedarse sin empleo por lo del COVID, han decidido interactuar con estos grupos delictivos para agarrar dinero con facilidad, porque como ya saben, muchas personas se han quedado sin empleo, sin fuentes de ingreso, y esta es una fuente de ingreso tanto fácil, peligrosa, pero es fácil, y a final de cuentas creo que pues las personas se guían por el dinero, pero no ha generado que pues las personas hagan este tipo de actividades, aunque se nieguen, pero por necesidad las hacen. Sería por mi parte todo. Muchas gracias por escucharme.